Hola amigos, ¿cómo están? La conversión, una experiencia integral, una experiencia no solo del espíritu, también del alma, de la mente, de la psique y del cuerpo, en cierto modo, de las emociones. Qué experiencia extraordinaria es la conversión de una persona a Jesucristo. Y tenemos el caso de una conversión, como se dice ahora, espectacular en la vida de Saulo de Tarso. Permítame leerle un pasaje del libro de los Hechos en que se narra esta conversión de Saulo, que luego iba a llamarse Pablo, el apóstol Pablo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Así relata Lucas en el libro de los Hechos la conversión de Saulo de Tarso cuando tiene un encuentro espiritual con Jesucristo. Y de allí en adelante ya no es más un perseguidor de los cristianos, sino que ahora es un seguidor de Jesucristo y llega a ser un gran líder, un apóstol del Señor, que va a llevar el evangelio más allá del pueblo judío a los no judíos, es decir, a los gentiles. Y va a escribir 13 cartas, por lo menos 13 se conservan de él y que están en el Nuevo Testamento, y que acusan de una gran sabiduría a este apóstol y lo muestran en realidad como el gran teólogo de la cristiandad. Sí, la conversión es importante y necesaria para el alma. Convertirse de las tinieblas a la luz, convertirse del pecado a la santidad, de la injusticia a la justicia, de la opresión satánica, de la opresión de las tinieblas a la libertad en Cristo. Hoy en día se buscan experiencias límite. Muchos jóvenes y adultos también, esos deportes extremos y esas experiencias fuertes, tanto física como mentalmente, que incluso algunos incursionan en las drogas o en el sexo duro, en fin, tantas situaciones para experimentar algo fuerte, algo poderoso, algo potente. No faltan tampoco aquellos que incursionan en aquellas drogas primitivas, en el ayahuasca, tener experiencias espirituales fuertes, viajes astrales, en fin, tantas experiencias psicológicas también y del espíritu en que las personas se involucran para tener esa cosa fuerte, esa vivencia que haga estremecer cuerpo, alma y espíritu. Nunca, en ninguna época anterior, ni siquiera en la antigüedad,
en que se hacían, ¿no es cierto?, ritos a los dioses y en que se involucraban también sexualmente las personas, o en los años 20, los locos años del siglo XX, siglo pasado, nunca se había buscado tanto como hoy tener ese tipo de experiencia, tener esa vivencia sensorial, hedonista, fuerte, para encontrar que la vida realmente me hace feliz y que estoy viviendo, como dicen muchos, a concho las situaciones de la vida. Pero déjeme decirle que hay una experiencia que es superior a todo y que es una experiencia espiritual, es una experiencia del alma o de la psique y también es una experiencia física o de las emociones, y me refiero a la conversión. La conversión a Jesucristo, qué gran experiencia. Quizás algunos se burlan o se extrañan o critican cuando saben o ven a alguien que tiene un encuentro con Jesucristo. Entonces tiene algunas manifestaciones físicas como danzar, gritar o hablar acerca de las maravillas de Dios, excitarse físicamente, me refiero en el buen sentido, para contar lo que está pasando en su interior. Y bueno, es que esa persona está teniendo un encuentro con Dios y no puede menos que brincar, saltar, alegrarse y querer manifestarlo de una u otra forma a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, a la gente que le rodea. La conversión, cuando la persona se encuentra con Cristo, cuando se da cuenta que es real ese Dios del cual ha escuchado hablar y quizás desde niño tal vez ha leído algún pasaje del Evangelio o del Antiguo Testamento, pero lo tiene como un conocimiento solamente, intelectual o teórico. Pero cuando esta persona tiene un encuentro con Jesús, un encuentro que es íntimo, sobrenatural con Dios, a través de un sueño, a través de una revelación, a través de escuchar un mensaje o un sermón, o leer un texto bíblico, o escuchar un programa en la televisión o en la radio acerca de Jesús, y la persona despierta su alma a ese conocimiento, es indudable que va a experimentar también físicamente algo especial. Bueno, algunos dicen que se siente algo en el cuerpo, que viene un calor, en fin. Pero lo más importante es que también la conversión no solo es un encuentro físico, también es un encuentro mental, psicológico, de la psique, del alma. Es una experiencia del alma. Es una experiencia física, pero también es una experiencia del alma, porque la persona comienza a comprender el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Que Jesús es más que un maestro, es más que un gurú, es más que alguien que muestra una doctrina. Es el Hijo de Dios. Y esa revelación, esa convicción, la pone no el sacerdote, ni el pastor, ni el diácono, ni aquella hermana o hermano de fe. La pone el mismo Espíritu de Dios en el corazón de la persona. La pone el mismo Señor en la mente de aquella persona. Porque la conversión, en definitiva, es también una acción de Dios en la vida del ser humano. No es que
de una iglesia, de una agrupación, de un ministerio o determinadas personas me convenzan a mí de algo. Aunque ellos me prediquen y me digan muchas cosas, puedo yo permanecer impávido y jamás creerles. No, la conversión es cuando Dios se introduce en el ser humano y Él es el que convence, Él es el que convierte el alma del pecador. Y Él estremece su alma y su cuerpo. Pero no solo su alma y su cuerpo, no solo su psique y su soma, podríamos decir, ¿no? Su mente y su parte biológica, sino sobremanera su espíritu. Porque en realidad la conversión es una cuestión espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios el que viene a poner fe en el corazón humano. Es el que viene a iluminar la vida interior de la persona, a mostrarle que es un pecador y que debe arrepentirse, que debe cambiar de actitud para con Dios, que ya no debe ser más orgulloso y soberbio, sino que entregar su vida a Jesucristo, agradecer que Él murió por los pecadores, agradecer a Cristo ese sacrificio. Porque si obtenemos la salvación, es por el sacrificio de Cristo y no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Que después vamos a hacer buenas obras, porque es indudable que al venir Cristo a habitar en nosotros, al venir el Espíritu Santo a habitar en el corazón humano, es indudable que va a producir buenos frutos, buenas obras en la vida de esa persona. Pero lo primero es que ese Espíritu de Dios pone fe en el corazón humano, fe para creer en el Evangelio, fe para creer en Jesús, para creer en el sacrificio redentor, en que Él vivió, murió y resucitó por nosotros, para darnos la salvación eterna de nuestras almas. Si Él no hubiese muerto, no tendríamos la salvación. Si no creemos en este Jesús resucitado, no obtendremos la salvación eterna. Estábamos condenados al infierno, condenados a estar siempre lejos de Dios desde la caída de nuestros primeros padres. Es que estamos proyectados hacia la oscuridad. Pero con Cristo encontramos la luz. Él ilumina nuestras vidas. Viene a producir en nosotros esta conversión. Porque Él nos ama. Él le ama a usted como me ama a mí. Y ama a todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Él ama a aquellos que Él ha escogido. La conversión es una experiencia espiritual por sobremanera, una experiencia interior que debemos nosotros pedir si no la hemos experimentado, si no la hemos tenido. Es importante tener un encuentro con Jesús. Ore usted, pídale a Dios para tener ese encuentro si aún no lo ha tenido. Y así, también, como el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, estas palabras de bendición para su vida usted pueda recibirlas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios fortalezca su alma y usted pueda tener este encuentro con Jesús. Y aquellos que lo han tenido ya, puedan también invitar a otros a tener ese encuentro maravilloso para que así muchos puedan salvarse
de las tinieblas y vivir bajo el reino de Dios, bajo su gobierno, bajo la luz de Cristo, viviendo conforme Cristo nos enseñó en el Evangelio de amor. Jesús, que es la luz del mundo, que es el pan de vida que nos alimenta y el que nos entrega cada semana una palabra de vida. Que Dios le bendiga.